Se encuentra con nosotros la doctora Ofelia Ángeles, quien ha estado asesorando el diseño curricular de los trabajos para la reforma de los planes de estudios de educación normal, y nos va a hacer una exposición, una charla acerca de la metodología del diseño curricular por competencias. Como ya comentaba la maestra Carmen, lo que vamos a hacer es una recapitulación de la metodología para trabajar por competencias, ¿sí? Algunos de los compañeros pues ya han participado en otras sesiones en donde hemos abordado esta temática, entonces a lo mejor algunas cuestiones pues ya les van a resultar muy familiares, pero estaríamos enfatizando la forma en que llegamos, ¿sí? Que llegamos a la propuesta de la malla curricular, ¿sí? Como hemos comentado en otras sesiones, aunque tenemos ahí una malla curricular, tenemos competencias, tenemos otros elementos, todos todavía están abiertos, están sujetos al ajuste, están sujetos a la revisión, al análisis, ¿sí? De manera que pues todavía tenemos posibilidades de hacer una serie de cambios en la medida en que estos se consideren como necesarios, ¿sí? Y también pues a partir de esta propuesta, que no diríamos que llega a ser una metodología, es un procedimiento de trabajo con el que hemos desarrollado reformas curriculares en otras instituciones educativas, particularmente universitarias, ¿sí? Entonces, no es algo que estemos, ¿qué diríamos?, inventando para la reforma preescolar, es algo que ya hemos trabajado en otros espacios que pues sí nos ha permitido avanzar en estos modelos educativos nuevos que funcionan en otras instituciones educativas. Bueno, ya no insistiríamos mucho en cuestiones relacionadas con el contexto, pero en este esquema algo que quisiéramos resaltar es la relación que existe entre tres elementos, ¿sí? Entre las competencias, la flexibilidad y lo que llamamos el enfoque centrado en el aprendizaje, ¿sí? Estos elementos o estas tendencias que encontramos ya no solamente en educación superior, sino en otros niveles educativos y que aparecieron en distintos momentos de las reformas curriculares en educación superior inicialmente, y decíamos ahora, podemos encontrar en otros niveles, por ejemplo en el caso del bachillerato, lo podríamos encontrar en algunos elementos de la RIEP, ¿sí? En este momento son complementarios, ¿sí? Yo no puedo pensar en un programa armado por competencias que no tenga flexibilidad, ¿sí? Y que no esté centrado en el aprendizaje, particularmente porque está respondiendo a un enfoque psicopedagógico que en este momento pues se quiere, ¿sí? De carácter constructivista, socioconstructivista, etcétera, particularmente como lo podemos ver en las corrientes europeas que trabajan en este momento por competencias, en el caso nuestro, en el caso de algunas experiencias latinoamericanas, ¿sí? Entonces, estos tres elementos que en el caso de estas propuestas educativas parecen complementarse de una manera, pues, ¿qué diríamos?, sinérgica, es algo que también debiéramos tener en cuenta cuando estamos pensando en cómo debiera ser la malla curricular que se está definiendo para las licenciaturas de primaria y de preescolar. Bueno, yo creo que ya no necesitamos estar justificando las competencias, es un hecho, ¿sí? En todo el sistema educativo, no solamente en el nuestro, en el de muchos países, pero bueno, hay una serie de argumentos que hablan en favor de esta propuesta. Como comentábamos en alguna otra reunión, pues no es solamente la moda, ¿sí? O algo que se le ocurrió al secretario de Educación anterior y dijo que así se tenía que trabajar y esperamos que cuando cambie se le olvide, ¿sí? Sino que responde no solamente a un interés, ¿sí?, de organismos internacionales relacionados con la educación, sino que tiene una lógica que tiene que ver con
la forma en que el sujeto aprende o quisiéramos que aprendiera, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de la posibilidad que nos dan las competencias de trabajar de una manera más integrada teoría y práctica, ¿sí? La posibilidad que nos da de integrar las diferentes dimensiones, ¿sí?, del aprendizaje del sujeto, nos permite ver con mayor claridad y hacer con mayor claridad, ¿sí?, una serie de propuestas que tienen que ver con la aplicabilidad y la transferencia del conocimiento hacia diferentes espacios, ¿sí? Nos permite diseñar una oferta educativa más pertinente desde distintos puntos de vista, ¿sí?, en cuanto a cómo atendemos ciertas necesidades sociales, cómo atendemos ciertas necesidades de los sujetos, necesidades del propio avance de los campos de conocimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos esta posibilidad de darle más pertinencia a los diseños y tendríamos por el lado de la evaluación y demostración de los resultados de los aprendizajes, ¿sí?, a partir de esto que se llama la evidencia, ¿sí?, que vamos a ver tiene diferentes formas de expresión. Entonces, todo eso pareciera conjuntarse, ¿sí?, en los modelos, en los enfoques educativos basados en competencias, incluso en algunos que parecieran ser tal vez más reduccionistas que otros. Las competencias, ¿sí? Tenemos muchas definiciones de competencias, pero diríamos que lo esencial de las competencias es que están expresando una actuación o un desempeño, ¿sí?, que integra conocimientos, habilidades, actitudes, valores, destrezas, etcétera, etcétera, ¿sí?, y que además, ¿sí?, está respondiendo a cierta exigencia de un contexto, ¿sí? En algunos enfoques de competencias lo que vemos claramente es una exigencia del contexto laboral, ¿sí? Pero en este momento vemos que hay competencias que responden a exigencias del entorno social, del entorno que será familiar, a la exigencia de ciertos valores como la ciudadanía, en fin, de competencias para la vida, ¿sí? Entonces, ya no estaría respondiendo solamente a un desempeño idóneo en el campo de trabajo, ¿sí?, si bien lo puede incluir. Aquí estaríamos recuperando también esta idea de Jacques Delors en La educación encierra tesoro, los 4 pilares, ¿sí?, en donde también se estarían sustentando y expresando formas distintas, modalidades distintas de competencias. Bueno, hay una serie de supuestos básicos acerca de las competencias, ¿sí?, que pues las están relacionando particularmente con estas nociones que encontramos en enfoques constructivistas, socioconstructivistas del aprendizaje, ¿no? Las competencias en última instancia son también un aprendizaje, ¿sí?, un tipo, una forma de aprendizaje y en ese sentido las logra el sujeto, ¿sí?, las construye el sujeto, no se observan directamente, sino que las inferimos a partir de los productos y los desempeños que está presentando, desarrollando el sujeto. Implican formas distintas de combinación de los saberes del sujeto, ¿sí?, y mucho de esto tiene que ver, decíamos, con la demanda que viene de fuera, ¿sí? Ustedes como profesores responden de distinta manera en función de las características de los grupos que tienen, ¿sí? En algunos pues seguramente utilizarán más ciertas habilidades que otras o pondrán en juego más cierto tipo de conocimiento que otro. En algunos casos pues el desempeño estará mostrando con mayor claridad cierto tipo de actitud que otra, ¿sí? Entonces, esto que los autores franceses, europeos denominan la movilización de los recursos y que se va a dar en función de estos requerimientos de la actividad, de la tarea, de la función, etcétera. Tendríamos aquí los componentes de una competencia, ¿sí? En general, una competencia, cuando vamos a trabajar
con ella en un programa de formación, de capacitación, etcétera, necesariamente debe tener 3 componentes que se van a explicitar en la redacción de las competencias, ¿sí? Con más o menor claridad. Siempre estamos hablando de atributos de un sujeto, ¿sí? Que corresponden a ese desempeño que comentamos. Y aquí estamos hablando de componentes afectivos, de componentes cognitivos, etcétera, ¿sí? Que siempre son parte de los atributos del sujeto. Tenemos, por otro lado, esta demanda externa, ¿sí? Que decíamos puede ser laboral, puede ser social, puede ser familiar, etcétera. Y algo que tenemos también que le da dimensión a la competencia son las condiciones de realización. Estas condiciones de realización son importantes cuando redactamos competencias porque son las que nos ayudan a definir cómo las vamos a pasar al plan de estudios y cómo las vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo condiciones de realización, difícilmente voy a poder saber a qué nivel educativo, por ejemplo, le correspondería una competencia. Si yo digo, por ejemplo, escribir correctamente en la lengua materna, ¿dónde la ubico? Puede estar en cualquier parte y puede estar en ninguna parte, ¿sí? Entonces, para poderla trabajar, yo tengo que darle ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, eso se los comento porque en algunas de las competencias no aparecen las condiciones, aparece el enunciado del desempeño que se pretende que logre el sujeto, pero no tiene condiciones. Entonces, eso sería algo que sí debiéramos cuidar. Bueno, y lo que vamos a ver aquí es un poco cómo queda un plan de estudios cuando lo armamos por competencias, cuando lo orientamos o lo basamos totalmente en competencias. Un plan de estudios por competencias implica cambios muy importantes, no solamente en el diseño del plan de estudios, sino en la forma en que la institución que lo está proponiendo va a organizarse, ¿sí? Implica cambios en la normatividad, cambios en los papeles de los actores del proceso educativo, implica recursos, implica normatividad nueva, en fin, el cambio es incluso cultural, ¿sí? Es un cambio de cultura organizacional. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que en un lapso muy corto podamos pasar a un enfoque o a un modelo estrictamente basado en competencias, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estamos en este momento? En el caso nuestro y en el caso, pues podríamos decir de todo el sistema educativo, que estamos en un híbrido, ¿sí? No nos hemos despegado totalmente de las asignaturas, por ejemplo, ¿sí? Aunque a veces les llamemos cursos o les llamemos de otra manera, pero siguen teniendo un espíritu muy fuerte de asignatura, ¿sí? Cuando la organización debiera ser a lo mejor modular, ¿sí? Seguimos pensando en que el maestro trabaja mucho con técnicas expositivas cuando es lo que menos nos sirve, ¿sí? Sin que esto quiera decir que lo descartemos, pero es lo que menos nos sirve para trabajar por competencias, ¿sí? Entonces, hay situaciones que por el momento no podemos, digamos, la evaluación. Si yo estoy evaluando por competencias, no hay más que 2 juicios de valor, ¿es competente o todavía no es competente? ¿Sí? No hay escala de calificación, no debiera existir una escala de calificación, mientras que en este momento la seguimos teniendo por situaciones relacionadas con la administración del sistema educativo, ¿sí? Entonces estamos, digamos, tratando de movernos hacia, pues, un paradigma nuevo, si quisiéramos ser así de ambiciosos, ¿sí? Estamos tratando de transitar hacia una forma de organización curricular que nos permita atender a otro tipo de necesidades y a la evidencia de que el sujeto aprende de otra manera. Bueno, entonces,
Cuando tenemos el plan de estudios y desde el punto de vista del diseño curricular, pues seguimos teniendo que cubrir las etapas que los autores tradicionales, Ángel Díaz Barriga, etcétera, han señalado para el diseño curricular. Siempre necesitamos una fundamentación, ¿sí? Siempre necesitamos un perfil, siempre necesitamos una organización, ¿sí?, del plan de estudios, vamos a necesitar contenidos, vamos a necesitar formas de evaluación, ¿sí? Todo eso en el enfoque de competencias pues adquiere tal vez algunas características particulares, ¿sí?, y otras que siguen siendo muy similares a las que en otras propuestas educativas se han llevado a cabo, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos siempre que vamos a diseñar un programa educativo? ¿Sí? Generalmente empezamos por un análisis del entorno, ¿sí? ¿Por qué del entorno? Porque un programa educativo responde o trata de responder a ciertas necesidades sociales, a necesidades educativas, ¿sí? Cuando yo formo un profesional de la ingeniería, ¿sí?, está formándose en función de un requerimiento de la sociedad, de una necesidad, de un entorno, ¿sí?, y que va a poder ser resuelto por este ingeniero. Y lo mismo estaría sucediendo con los demás. ¿Por qué tenemos en este momento profesionales de las ciencias del ambiente? Antes no los teníamos. ¿Por qué los tenemos ahora? ¿Sí? Porque hay una problemática social, económica, de salud, que tiene que ver con las condiciones en que en este momento está nuestro medio ambiente natural, ¿sí? Y bueno, nuestro medio ambiente construido también. Entonces, el profesional siempre trata de responder a cierto tipo de problemas, de necesidades, de requerimientos, de demandas más o menos explícitas, ¿sí?, que constituyen estos problemas profesionales, ¿sí?, y que van a ser resueltos por una figura específica, ¿sí? Mal sería si, bueno, suele suceder también, que fuera un ingeniero quien estuviera a cargo de los servicios de salud, aunque allí la cuestión de las competencias nos explica por qué a veces sí están ahí, ¿sí? Pero en esencia hay problemas que van a ser atendidos por cierto profesional. Esos problemas se convierten en el objeto de la profesión, ¿sí? Yo voy a diseñar un programa, voy a diseñar un plan de estudios que permita que ese profesional, ¿sí?, pueda trabajar alrededor de esos problemas y los pueda resolver, ¿sí? Entonces, todo esto a lo que me lleva es a analizar qué está pasando fuera, ¿no? También lo podemos decidir desde adentro de las instituciones, ¿no? ¿Qué tal que se me ocurre que ahora formamos a un ingeniero en aeronáutica, como pasa en alguna institución de educación superior? ¿Por qué un ingeniero en aeronáutica? Ah, pues porque va a trabajar sobre tecnología de punta. Ah, pues sí, ¿y dónde va a ir a trabajar? Ah, eso sí, ¿quién sabe? ¿Qué va a hacer? Pues va a diseñar aviones, ¿sí? ¿Y para quién los va a diseñar? Pues ya encontrará dónde, ¿no? A lo mejor no va a ser en este país, va a ser en otro. Entonces, sí podemos diseñar desde el escritorio, ¿sí?, desde cualquier nivel de abstracción, y yo digo a veces de cualquier nivel de ocurrencia, ¿sí?, pero lo importante es que podamos identificar qué es lo que la sociedad requiere, ¿sí?, en qué nivel lo requiere y qué tipo de profesional es el que estaría pudiendo darle estas alternativas de solución. Bueno, entonces, ya que tenemos identificado todo eso, lo que podemos llegar a establecer son estos desempeños que puede o que debe lograr ese profesional, ¿sí?, y que estaríamos expresando en esta noción de las competencias profesionales, ¿sí?
¿Por qué hablamos de competencias profesionales? Porque estamos hablando de cierto nivel de complejidad en cuanto al desempeño que debe lograr ese sujeto. Podemos tener otro tipo de competencias, podemos tener competencias como las que tiene un obrero, que lleva a cabo una actividad repetitiva, una actividad que no varía, ¿sí? Y que puede ser muy bueno haciendo eso, pero nada más sabe hacer eso, ¿sí? Mientras que en el caso de los profesionales de las distintas áreas y que se forman fundamentalmente en las instituciones de educación superior, estamos hablando de un profesional que sabe resolver problemas complejos, ¿sí? Que su actuación no está estandarizada, ¿sí? Y que es capaz de utilizar sus recursos para resolver problemas en función de ese requerimiento del entorno. Tenemos otros tipos de competencias que tienen que ver con otras situaciones, ¿sí? Que no son estrictamente profesionales. Diríamos, hay competencias que son deseables para que cualquier sujeto en cualquier país, ¿sí? Digamos, que sepan trabajar en equipo, que sepan usar las nuevas tecnologías, que entiendan, que sean capaces de comprender el mundo de diversidad en el que se mueven, en fin, todos estos desempeños que acompañan a lo estrictamente profesional también se estarían desarrollando en función del interés de la institución, ¿sí? En mayor o menor grado. Y en algunos programas tenemos algo que denominan los autores las competencias básicas, ¿sí? Estas competencias básicas, en principio, por lo menos, no debieran estar en el nivel de educación superior, ¿sí? Porque son las que se adquieren en el nivel de educación básica, ¿sí? El utilizar las operaciones aritméticas, el poder comunicarse de manera oral y por escrito, el haber adquirido ciertas formas de pensamiento lógico, ¿sí? Todo eso que se asume que se logra en la educación básica, ¿sí? Que ya no debiera estar presente en este nivel, pero que para algunas instituciones pues sigue siendo relevante, aunque no sería en el mismo nivel que en la primaria, ¿sí? Digamos que cuando estamos en educación superior, en la licenciatura en primaria o en la licenciatura en preescolar, esperamos que el profesor o el futuro profesor pues escriba mejor que como cuando escribía en primaria o en secundaria, ¿sí? En otro nivel, utilizando otra terminología, utilizando otras reglas y otras formas de expresión igualmente complejas, ¿sí? Pero lo que sí podríamos encontrar en la mayor parte de los programas actuales son variantes en cuanto a las competencias que se van a integrar. Buscaríamos, como comentábamos al principio, una organización, una estructura flexible, ¿sí? Y aquí la flexibilidad también se expresa de diferente manera, ¿sí? Digamos que yo, en términos de flexibilidad, puedo tener cierto número de optativas y como estudiante escoger lo que a mí me guste, ¿sí? No voy a escoger todo el plan, ¿no? Pero sí una parte del plan la puedo decidir yo, ¿sí? En otros programas yo puedo decidir el orden, ¿sí? En el que puedo seguir mi plan de estudios, puedo decidir si voy a tomar todas mis asignaturas de manera presencial o algunas las puedo tomar en línea, ¿sí? Puedo decidir si me quedo siempre en la misma institución o me puedo mover a otra institución a tomar algunas asignaturas en otra institución nacional o en una institución de otro país y luego me regreso o ya no regreso, me puedo graduar en la otra. Todo eso es parte de la flexibilidad, ¿sí? Si vemos así la flexibilidad, a lo que nos remite es que necesitamos ciertas condiciones, ¿sí? Yo necesito normas, necesito recursos, ¿sí? Necesito la posibilidad de que me reconozcan los estudios que hice en otra parte. Aquí, en fin, habría una serie de condiciones que son importantes para que esto de la flexibilidad se pueda dar, ¿no? Yo puedo decir que
pues puedo tener la mitad del programa con optativas, ¿sí? ¿Con qué profesores las voy a abrir? ¿Cuántos estudiantes necesito para poder abrir una asignatura optativa? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar el profesor que la va a dar? ¿Sí? Entonces, son cuestiones que acompañan a todo esto. Y la otra novedad que tenemos relativa, porque hemos tenido esta noción también en algunos planes, son los créditos. ¿Sí? Entonces, los créditos son la unidad de medida de lo que se hace en el plan de estudios, ¿sí? Hemos tenido en el caso nuestro una forma de medir los créditos que viene desde la década de los 70, ¿no? Desde 72 en una asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, ¿sí? La asamblea decidió que los créditos nos servían para medir las actividades que se realizan dentro de las asignaturas, ¿sí? Y entonces, pues acierto y también en función del tipo de asignatura. Entonces, a una asignatura que consideramos que es fundamentalmente teórica, pues le damos por cada hora de teoría 2 créditos, mientras que a las actividades que son prácticas les damos un crédito por cada hora de práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos planteando desde ahí? Que la práctica es más importante que la teoría, es más importante que la práctica, ¿sí? Y hemos sobrevalorado esa parte en muchos de los planes de estudio. Entonces, tenemos ahora un nuevo sistema de créditos que tiene que ver con la centralidad del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahí lo que están haciendo los nuevos sistemas de créditos, porque ahora tenemos además varios, es que el crédito mide la actividad del estudiante, ¿sí? ¿Qué hace el estudiante tanto en aula como fuera del aula? ¿Sí? Y entonces los planes de estudio se modifican. Se modifican por un lado porque no necesito tener tanto tiempo al estudiante dentro de la institución, si yo no necesito tenerlo 8 horas diarias en la institución, ¿sí? Hay instituciones que lo tienen, ¿qué será? 3, 4 horas diarias, ¿sí? Entonces, eso me cambia porque una parte de sus actividades las va a hacer dentro de la universidad o la institución que sea, ¿sí? Y otra parte la va a hacer en su casa, la va a hacer a lo mejor en la biblioteca, la va a hacer en el laboratorio de cómputo, la va a hacer con sus compañeros en el café, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, como resultado de esto tenemos ese tipo de variantes en los planes de estudio. Entonces, aquí depende del tipo de sistema de créditos que vamos a usar y de la flexibilidad, ¿sí? La forma en que se pudiera organizar el plan de estudios. Tratando de concretar un poco lo que se ha hecho respecto al plan de estudios de las licenciaturas de primaria y preescolar, y en esta parte que tiene que ver pues con el análisis de lo que está pasando fuera y que nos lleva a hacer un planteamiento de competencias, ¿sí? Y ya un plan como el que en estos acercamientos hemos tenido, pues lo que nos vamos a encontrar es que hay una serie de retos que vienen de fuera y que vienen de dentro también, ¿sí? Por un lado, tenemos un serio problema de calidad y de equidad en las propias escuelas normales, ¿sí? No están ahí todos los que debieran estar, ¿sí? Y tiene que ver mucho con condiciones de acceso, tiene que ver con resultados de los niveles anteriores, ¿no? Particularmente del bachillerato, de exámenes que se aplican, en fin, una serie de condiciones que hacen que esto pues sea un proceso complejo, el que no es como era en otro momento, ¿sí? Tiene más requerimientos para poder acceder a una escuela normal que los que teníamos en otros periodos. Bueno, otro de los retos tiene que ver con qué estamos esperando de los maestros en función de la educación básica, ¿sí? Digo, las críticas nos han llovido por todas partes, ¿no?
En lo nacional, en lo internacional, los niños no saben, los niños, etcétera, 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 ¿sí? En parte sí es una responsabilidad de los maestros, mucho es responsabilidad de los maestros, otra parte a lo mejor no les concierne totalmente, pero hay un reclamo, ¿sí?, hacia las escuelas y hacia los profesores en términos de qué se puede hacer para que incidan de mejor manera en los resultados de los niños. Y todo esto, bueno, relacionado con una serie de políticas, ¿no? Las escuelas normales son ahora educación superior, ¿sí? Los requerimientos en términos de lo que deben hacer, de cómo debieran reorganizarse, pues tienen que ver con su cercanía ahora con otras instituciones de educación superior, las universidades fundamentalmente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra demanda que nos obliga a hacer cierto tipo de cambios. Tenemos evidentemente limitaciones, tenemos problemas, ¿sí?, que tienen que ver pues con el personal académico de las escuelas normales, por ejemplo, ¿no?, que es parte de la preocupación que tenemos ahora. ¿Cómo vamos a echar a andar los planes nuevos, ¿sí?, basados en competencias flexibles, centrados en el aprendizaje, con intentos de multidisciplina, interdisciplina, etcétera? ¿Con qué profesores? Esta carga más fuerte de conocimiento disciplinar, ¿quién la va a trabajar? Entonces, serían como cuestiones que estarían ahí todavía pendientes de resolver, ¿sí? Entonces, bueno, esto solamente como parte de estos análisis que respecto a lo que del entorno llega hacia las escuelas normales y hacia la educación básica, se estuvo revisando para poder tomarlo en cuenta en la propuesta que se está haciendo. Otro análisis que se realizó y que tiene que ver con este primer punto que comentamos son los campos y la forma en que en este momento se realiza la práctica de los profesores de educación básica, ¿sí? Tenemos cambios importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la propia reforma del nivel básico, que tiene que ver con un cambio de enfoque en la elaboración, en el diseño de estos programas. Tenemos problemas profesionales distintos. El otro día con la Comisión Nacional comentábamos a propósito de la maestra que en Nuevo León condecoraron porque se comportó de cierta manera cuando fuera de la escuela hubo una balacera y cómo hizo que los niños no tuvieran miedo, no se asustaran y que no hubiera, digamos, ningún tipo de consecuencia negativa, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo son problemas que no teníamos en otro momento. Tenemos problemas de violencia fuera de la escuela, pero también los tenemos dentro de la escuela, ¿sí? Toda esta problemática del bullying, ¿qué hacemos frente a esa? No hacemos nada, los acusamos y los llevamos a la dirección, los acusamos con sus papás y que sus papás los regañan. ¿O qué otra cosa podemos hacer? Frente a situaciones de organización familiar no convencional como las que tenemos ahora, ¿qué va a pasar cuando nos llegue un niño que tiene papá y mamá del mismo sexo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No les hablamos? ¿No los dejamos entrar a la escuela? Entonces hay una serie de cosas que no pasaban, que pasan y que los profesores de educación básica tienen que enfrentar de alguna manera, ¿no? Los tenemos que preparar también para esas contingencias que ya dejan de ser lo que forman parte de la vida cotidiana de las ciudades, de las escuelas, entran a las escuelas, ¿no? Digamos, frente al interés de algún chico de primaria o de secundaria por su profesor, ¿sí? ¿Lo vamos a expulsar? Porque tiene tendencias homosexuales. Entonces, ahí en lo que nos vamos a encontrar son cambios en la práctica, ¿sí? Alguno de nuestros autores, Ángel Díaz Barriga, ¿sí?, habla
Frida y todos ellos hablan de las prácticas emergentes, ¿sí? A lo mejor estamos frente a prácticas emergentes en el caso de la educación primaria, ¿sí? Y cómo el profesor va a prepararse para esa nueva práctica, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que también se estuvo revisando. ¿Cuáles son estas prácticas? ¿Sí? Si bien nos vamos a encontrar prácticas que tienen que ver con lo que siempre el profesor ha hecho, ¿no? Sigue planeando su clase, sigue evaluando los aprendizajes, sigue relacionándose, interaccionando con niños, con sus familias, con las autoridades, trabaja con los compañeros, ¿sí? Entonces hay práctica vigente que permanece y que va a seguir, ¿sí? Pero que a lo mejor necesita actualizarse también en algunos aspectos. Y tendríamos por otro lado, pues esta práctica emergente que permite que conozcan y enfrenten otras problemáticas nuevas. Bueno, con todo esto, con todos estos análisis, ¿sí? A lo que llegamos fue a una propuesta de un perfil, ¿sí? Un perfil que en este caso lo que nos está expresando son las competencias que se considera que el profesor debiera tener, ¿sí? En función de estos campos de actividad profesional que va a desarrollar, en las cuales se va a insertar, ¿sí? Y ahí tendríamos esta primera guía que, como en cualquier otro diseño curricular, ¿sí? Está representada por el perfil profesional y que nos va a servir para armar el plan de estudios. Entonces, el proceso general que seguimos fue, con algunos detalles, ¿sí? Partimos de esta revisión de campos de práctica, de las propias prácticas, de ámbitos de desempeño de los profesores, revisamos la literatura nacional, internacional, ¿sí? De América Latina, de países europeos, particularmente estas que están manifestando pues cambios hacia los enfoques por competencias, ¿sí? Con todo esto llegamos a una propuesta de competencias, se organizó y de ahí tenemos un perfil, ¿sí? Que define competencias de dos tipos, ¿sí? Competencias profesionales y competencias genéricas, ¿sí? Que decíamos se están complementando. Aquí algo que a lo mejor nos preocupa es que estas competencias son formulaciones de desempeños complejos, ¿sí? Y que para pasar de ahí al plan de estudios, ¿sí? Necesitamos ciertos pasos intermedios que le den sustento a la propuesta, ¿no? Porque pareciera que por un lado, y lo hemos hecho en otros momentos, ¿no? Yo tengo un perfil de egreso de una carrera y pues se me ocurrió que ¿por qué no lleva estas materias? Porque son las que yo doy, ¿sí? ¿Por qué no van a llevar algo que siempre han llevado los profesores? Y yo digo que lo tienen que llevar porque además yo estoy tomando esas decisiones, ¿no? Entonces aquí la idea ha sido que no podemos llegar de esa manera a la propuesta del nuevo plan de estudios, ¿sí? Entonces hay un proceso intermedio que hemos denominado de desagregación de las competencias, ¿sí? Que nos permiten llegar a elementos más finos, ¿sí? Dentro de cada una de las competencias, ¿sí? Que en conjunto nos tienen que dar la competencia, ¿sí? Pero que nos expresan desempeños más específicos en algunos casos, en otros desempeños más finos, alrededor de los cuales podemos hacer ya una propuesta de contenidos, ¿sí? Entonces, sería esta siguiente etapa, la identificación, definición de unidades de competencia, que se pueden llamar en función de distintas propuestas de otra manera. Se pueden llamar capacidades, se pueden llamar elementos de competencia, se pueden llamar subcompetencias, ¿sí? Aquí los denominamos unidades de competencia. Ahora, a esas unidades de competencia lo que hicimos fue asociarles contenidos, ¿sí? Aquí utilizamos una clasificación de contenidos, ¿sí?
por utilizar una, pero puede haber otras posibilidades, o hay, de hecho, otras posibilidades de clasificación de contenidos, que fue contenidos de carácter declarativo, con sus dos variantes, conceptuales y factuales. Tenemos contenidos de carácter procedimental y tenemos contenidos de carácter actitudinal y valoral. Ahora, con eso, ¿sí?, organizados, clasificados, ¿sí?, agrupados, se empezaron a armar ya los cursos, ¿sí?, las unidades de aprendizaje que integran los cursos, ¿sí? En complemento de los contenidos, ¿sí?, en algunos ejercicios que hemos estado haciendo, se están proponiendo ya también las metodologías de aprendizaje y de enseñanza que se pueden utilizar y además las evidencias de evaluación que se van a presentar en cada uno de ellos, ¿sí? Y esto organizado, ¿sí?, en criterios de secuenciación lógica, de los contenidos, de secuenciación lógica del aprendizaje, es que llegamos a la propuesta de plan de estudios, ¿sí? En el caso de la mayor parte de los planes, pues hablábamos de un mapa curricular, ¿sí? En el caso de las competencias y del procedimiento de trabajo, estamos hablando de una malla, ¿sí? Y aquí sí estaríamos retomando alguna idea de Zabalza, en el sentido de que cuando hablamos de un mapa, y de Jimeno Sacristán también, de que cuando hablamos de un mapa curricular, lo único que nos está señalando es dónde están las cosas, ¿sí?, y que corresponde mucho a un mapa por asignaturas, ¿sí? Pero si estamos hablando de una malla curricular, yo sí estoy hablando de la relación que existe, ¿sí?, de los lazos que se están estableciendo entre los diferentes espacios curriculares, ¿sí? Entonces, ningún espacio curricular es ajeno a los demás, ¿sí?, porque estas competencias y las unidades de competencias no se construyen en una asignatura o en un curso específico, ¿sí? No tenemos una relación lineal de esta competencia en esta asignatura, sino que la competencia se construye a lo largo de todo el plan de estudios y recorre distintos espacios curriculares. No sé si ya se han visto esto que llamamos los trayectos, pero ahí es donde podemos ver dónde, ¿sí?, y cómo se van construyendo las competencias, ¿sí? Algunas a lo mejor las conseguimos a mitad de la carrera, ¿sí?, algunas las vamos a conseguir hasta el final de la carrera, ¿sí?, cuando terminan los cursos, pero otras las vamos a tener hasta que concluye el espacio de prácticas, ¿sí? Y a lo mejor algunas nunca las vamos a conseguir, ¿sí?, hasta que no estemos insertos en los espacios de trabajo reales, ¿sí? Entonces, esta idea de la malla, ¿sí?, nos estaría expresando pues esta necesidad de interrelación entre los distintos espacios curriculares. Entonces, de manera general, es un procedimiento de trabajo que, como comentábamos, se ha utilizado en muchas instituciones de educación superior, ¿sí?, y ha permitido iniciar ¿qué diríamos?, tránsito de una propuesta por asignaturas a una propuesta por lo menos orientada por las competencias, que es lo que ustedes pueden ver ya traducido a lo que de manera específica se hizo para la licenciatura de primaria, ¿sí? Aquí tenemos pues los problemas, las funciones, los retos, las actividades profesionales organizados en ámbitos, ¿sí?, planeación para el aprendizaje, organización del ambiente del aula, evaluación, promoción del aprendizaje, compromiso, responsabilidad con la profesión y vinculación con el entorno. Esos son los ámbitos en los que se pueden organizar las distintas actividades que hasta el momento ha venido realizando el profesor, ¿sí?, y algunas otras que responden a estas nuevas necesidades que están ubicadas también en esos ámbitos, ¿sí?
Por ejemplo, hablar de ambientes de aprendizaje, ¿sí? En otro momento no pensábamos en crear ambientes para que el estudiante aprendiera. En este momento estamos hablando de esto y tiene que ver con planeación y con organización del ambiente de clase, ¿sí? Entonces serían de estas actividades nuevas, tal vez emergentes, que se agregan a lo que el profesor ha hecho y que va a seguir haciendo a lo mejor de diferente manera. Aquí lo que vemos es cómo opera una competencia, ¿sí? Arriba tenemos, digamos, los distintos espacios, ¿sí? Con colores tenemos los distintos componentes de una competencia, ¿sí? Y vemos cómo hay espacios en donde se integra esos elementos y que me van a llevar, que me van a conducir a ciertos desempeños, ¿sí? Esto es solamente una competencia, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de competencias, pues el enredo evidentemente es mayor, ¿sí? Pero entonces aquí la intención es solamente mostrar que estamos hablando de situaciones de alto grado de complejidad en algunos casos. Para ejemplificar un poco este paso que se da de las competencias al plan de estudios, ¿sí? Lo que tendríamos es un ejemplo con una competencia. Tenemos una competencia del ámbito 1, planeación para el aprendizaje, ¿sí? Que expresa que nuestro profesor diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto y desarrollar los planes y programas de educación básica, ¿sí? Como es muy grande, ¿sí? Implica muchos elementos, ¿sí? Pasarla al plan de estudios pues sería muy fácil. Yo digo planeación educativa, ¿sí? Pero hay más que planeación, hay planeación con ciertas características, usando cierto tipo de elementos, ¿sí? Y una relación con los programas de educación básica. Entonces, necesitamos identificar con más claridad qué hay allá adentro, ¿sí? Y eso nos estaría dando esto que llamamos las unidades de competencia, ¿sí? Entonces, estas unidades de competencia, son competencias más finas, ¿sí? Más puntuales en muchos casos, ¿sí? En conjunto nos van a permitir esto, ¿sí? Para que yo pueda diseñar planeaciones didácticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesito hacer diagnósticos de intereses, motivaciones y necesidades formativas del grupo para organizar las actividades. Necesito diseñar planes de clase implicando situaciones didácticas significativas, ¿sí? De acuerdo a una organización curricular y los enfoques de la educación básica, ¿sí? Y allí yo tendría todavía elementos más finos, ¿sí? Porque esos planes de clase en función de los planes de la RIEP, ¿sí? Tienen que ver ya con los ámbitos de las disciplinas, ¿sí? Yo tengo allí las matemáticas, tengo competencias comunicativas, tengo en historia, tengo en geografía, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría otro nivel todavía más fino, ¿sí? Dentro de este diseño de plan de clase. Un plan de clase no es igual para historia, no es igual para matemáticas, ¿sí? No es igual para español o para la lengua extranjera. Entonces, después tenemos que hacer en proyectos que tratan de ser más globalizadores, interrelacionando distintos tipos de contenido, y también tiene que poder hacer adecuaciones curriculares en función de las características de sus estudiantes, particularmente de aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, esto nada más para una competencia de uno de los ámbitos, ¿sí? Esto fue lo que se hizo con todas las competencias, ¿sí? Con las generales, bueno, con las genéricas y con las profesionales. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí tenemos una competencia del ámbito 2, organización del ambiente de aprendizaje. Y la competencia nos dice
aplica los conocimientos disciplinarios en el desarrollo de la práctica docente. ¿Sí? Si retomamos esto que decíamos que debe tener una competencia, a esta competencia le falta algo. ¿Qué le falta? Le estarían faltando parte de las condiciones, ¿sí? La competencia está muy abierta, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí todavía necesitaríamos afinar en algún sentido. Esa competencia así de abierta, pues implica todas estas competencias más chiquitas, yo les digo siempre, ¿sí? Que aplica conocimientos básicos de cada disciplina en el diseño de las secuencias didácticas, que diseña actividades didácticas situadas, auténticas, para hacer más significativo el aprendizaje, que selecciona recursos y medios didácticos pertinentes para esos aprendizajes significativos, y la evaluación también debe tener ciertas características que nos permita lograr esta competencia, ¿sí? Entonces, en la medida en que está abierta, nos va a costar un poquito más de trabajo saber si con esto que estamos proponiendo aquí, efectivamente logramos esto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor todavía hay algunos ejercicios que hacer para afinar. Bueno, eso fue lo que hicimos, como les digo, con todas las competencias. ¿Sí? Bueno. En los procedimientos o intentos de metodología de las unidades de aprendizaje, de los enfoques por competencias, decíamos que tenemos, después de definir estas unidades de competencia, esta propuesta de contenidos, de temas, de subtemas y de algunas actividades de enseñanza, de aprendizaje que nos van a ayudar, ¿sí? Es esto que llamamos una matriz de derivación de competencias, ¿sí? Aquí yo lo que tengo son todas estas funciones, actividades de los profesionales, en este caso organizadas por ámbitos, ¿sí? Luego tengo aquí mis competencias. ¿Qué es capaz de hacer el profesor? ¿Qué espero que pueda hacer en cada uno de los ámbitos? Planear, evaluar, diseñar situaciones didácticas auténticas, evaluar a través de evidencias, utilizar las tecnologías de la información, etcétera. Todo eso lo tenemos aquí, ¿sí? Cada una de las competencias se va a desagregar en varias unidades de competencia, ¿sí? Que tienen en general la misma construcción de la competencia, aunque digamos que el requerimiento no es tan fuerte como en el caso de las competencias, ¿sí? Luego, para cada unidad de competencia hay una propuesta de contenidos, ¿sí? Declarativos, y aquí hablamos de factual y conceptual, actitudinales, procedimentales. ¿Sí? Podemos incorporar ya experiencias formativas, es decir, métodos, técnicas de enseñanza y de aprendizaje, y con todo esto vamos a armar un curso, ¿sí? Entonces, toda esta propuesta de contenidos tiene que ver directamente con la competencia y con las unidades de competencia. ¿Para qué nos sirve tener todo esto? Para ir acotando, ¿sí?, cuáles van a ser los contenidos de mi espacio curricular, ¿sí?, combinando competencias genéricas y competencias específicas, profesionales en este caso. Entonces, lo que voy a tener después de que trabajo todo esto uno por uno, y esto es lo que nos lleva mucho tiempo, ¿sí?, es una propuesta de curso. Se puede llamar como ustedes consideren que expresa de mejor manera esta intención. Lo que trataríamos es de no ponerle pedagogía 1, pedagogía 2, matemáticas 1, matemáticas 2, historia 1, historia 2, sino otras denominaciones que den cuenta más claramente de qué es lo que estamos tratando de lograr con ella, ¿sí? Entonces, eso es más o menos el procedimiento
que estamos utilizando para llegar de la función, el papel que tienen que cumplir, ¿sí?, las competencias, a una propuesta de curso que tiene ciertos contenidos y que deberá tener ya en algún momento también su propuesta de actividades de enseñanza, aprendizaje y de evidencias. Aquí nada más una apreciación, porque esa es una de las dificultades que tuvimos en el grupo. Es en el documento anterior, que es cómo llegamos al curso, a la unidad pedagógica, hay todo un procedimiento. Y en ese documento se llama matriz de derivación de competencias. Competencias. ¿Es igual al documento de matriz de consistencia? Ah, ok. Esa era una cosa que tenías. Lo mismo. ¿Sí es lo mismo? Aquí un poco se llamó o se hizo el énfasis en que fuera una matriz de consistencia, porque lo que se trataba de establecer era si efectivamente teníamos o no teníamos la secuencia. Eso nos permite seguir avanzando, porque entonces hay espacios curriculares en los cuales solamente está descrito esto. Entonces tendríamos que desarrollar ese nivel de complejidad que se está planteando. Y ahora no me preocupa tanto porque hay varios equipos que están trabajando líneas que no se habían trabajado en la reforma. Ahora aquí lo que es importante es que vean que esto, que con diferentes formas de decirlo, es lo que estábamos planteando. Por eso en la descripción de los espacios curriculares era importante que estuviera de manera evidente cuáles son las competencias identificadas. Y eso no quedaba claro cuando le veíamos en primera mano como la matriz de consistencia, porque no estaba como ubicada en cómo surgían. En algún momento cuando uno revisaba el documento parecía que era un documento antecedente al nivel de sofisticación que está allá, pero me parece que son los mismos ejercicios con nombres distintos. Yo quisiera recalcarles algo, porque es una situación que normalmente nos genera confusiones. Estamos hablando en general de competencias profesionales del docente, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto de competencias que cualquier profesor del nivel que sea, primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, el posgrado, comparten, todos planean, todos evalúan, todos interactúan con los estudiantes, ¿sí? Hay situaciones que van a estar matizadas por el contexto, por la demanda del contexto, ¿sí? Esta demanda del contexto a lo mejor es la que va a permitirnos caracterizar la diferencia que puede tener una competencia o algunas de las unidades de competencia de alguna competencia, ¿sí?, en función de lo que se le está pidiendo al profesor de ese nivel, ¿sí?, y que se va a traducir evidentemente en la modificación de algunos espacios curriculares. Te diría, por ejemplo, el conocimiento del sujeto del proceso educativo. Conocimiento del sujeto del proceso educativo va a generarme cambios en una, bueno, vamos a decirle asignatura ahorita, ¿sí? Si yo estoy en primaria, si estoy en preescolar o si estoy en educación superior, ¿sí? Eso me puede generar un cambio. En cuanto a la carga disciplinar, por ejemplo, que necesita tener un profesor o profesora de preescolar con la de primaria o con la de una licenciatura o un posgrado, ¿sí? Evidentemente la disciplina, el dominio disciplinario tiene que ser cada vez más alto en la medida en que yo me estoy moviendo el sistema educativo. Eso no quiere decir que los maestros, maestras de preescolar no sepan de matemáticas, tienen que saber matemáticas, ¿sí? Entonces, la forma en que se va a dosificar tiene mucho que ver con esta particularidad que puede tener una función o el contexto en el que se va a mover. Cada grupo que ha trabajado ha hecho un esfuerzo enorme, porque la verdad es que se ha construido muy colectivamente el trabajo y esos no son procesos sencillos. No es fácil que alguien llegue y cuente la historia, tratemos después de bajarla y a ver cómo nos va. Entonces el proceso es complejo. Y he visto de cerca el grupo de matemáticas, lleva como 2 o 3 meses también, ¿no, doctor? Ahí instalados.
Bueno, llevan 3 años trabajando juntos, pero 3 meses tratando de aterrizar lo que sería una línea de formación en la parte de matemáticas. Y vamos y venimos, ¿no? Y Ofelia se la pasa discutiendo con los colegas si eso se acerca o no a lo que queremos hacer de competencias. Entonces, sí, sí creo que la primera parte, cuando tendía su mapa Carmen para acabarle de entender, pues encontraba algunas duplicidades y algunas cosas bajando a la parte de unidad de competencias que habrá que acabar de pulir. Pero eso es como cuando uno revisa las versiones de los libros. Siempre encuentra uno algo que se puede mejorar, ¿no? Y finalmente se edita el libro y alguien llega y lo primero que se lo muestra uno a alguien y lo primero que ve es un error de dedo, ¿no? En la página que uno abre, porque pareciera que hay como una propensión a que eso nos pase. Entonces, pero yo creo que esa parte, cuando baja las unidades de competencias, hay que acabarla de mirar, aunque está muy cerca, bastante lograda. Creo yo que esa famosa malla hay que retrabajarla. Ahora, esa es como la buena noticia en cuanto a mi espíritu académico. Ahora, la mala noticia en cuanto a mi espíritu administrativo es que eso es lo que me impresiona mucho con las escuelas. O sea, las escuelas me dicen, ya mira, tú síguete, después trabaja todas las vacaciones los programas. Y de pasadita a los cursos ya nos dices en agosto y ponemos a los profesores. Pero lo que quiero es ellos le dicen mapa, con todo respeto, Ofelia, vamos a tener que cambiar la terminología, pero todo el mundo dice, dame el mapa curricular porque necesito saber a quién programo y necesito saber cuánto tiempo dura la licenciatura, pero ya nada de que me vayan a echar reversa por ningún motivo. Son los dos aspectos que los que hacen administración necesitan, ¿sí? Esos dos aspectos. Y dicen, después tómense. Entonces, yo creo que vamos a tener que intensificar trabajo con y con el otro grupo y hacerlo otra vez largo, como de repente lo hacemos, para acabar de afinar ya eso, porque cuando eso se acabe de afinar y tengan sus trayectos bien claros, formamos los grupos. Y pasamos, digamos, a la fase como la de matemáticas, con todos los grupos formados, con cabezas de los que han estado aquí, y ya vamos y regresamos. Pero sí urge esa horrible parte, que yo les voy a decir sinceramente, porque a mí me preocupa mucho esta responsabilidad de los futuros docentes de educación básica de este país. A mí me encanta que haya otro grupo que lo vea, porque lo volvemos a revisar. Y eso no quita que en su momento llamaremos al grupo que estuvo para decirle, mira, a ver, sentémonos juntos y démosle la última peinada, ¿no? O sea, no se trata de desconocer a nadie. Entonces, a mí me encanta, lo malo es eso, que les digo que los tiempos parece que son más que finitos en la parte administrativa y esa es la parte que a mí me está presionando. Pero hasta donde yo entiendo, el mapa lo discutieron en la última reunión, la sexta, y la malla curricular. Y ya me voy a acostumbrar. Voy a dormir toda la noche como los niños chiquitos repitiendo malla, que ya no lo vuelva a decir. Entonces ahí estamos, sí es como muy urgente tomarlo. Yo cada vez que oigo Ofelia pienso, híjole, ojalá nos vaya bien, ¿no? Hay muchos conceptos nuevos, muchos conceptos nuevos. Entonces yo digo que casi cuando tú vas formando las trayectorias, o sea, vas como redefiniendo la profesión. Entonces vas como redefiniendo la forma de organización de la normal. Porque realmente la licenciatura pasada se descansaba como al final todo se resolvía en la práctica profesional, ¿no? O en el espacio verde de abajo o en el otro espacio. Todo se resolvía ahí. Entonces se depauperó mucho la parte que el estudiante toma en los espacios curriculares, conste que no dejé curso, en los espacios curriculares de la malla, ¿no? Esa es la parte que no tenemos que perder. Si tenemos que pedir perdón, pues lo pedimos a alguien más. No perderlo, porque se nos va esta oportunidad. O sea, se nos va la oportunidad. Y entonces yo digo que yo les pongo de ejemplo a las educadoras, a todo el mundo, digo, qué bárbaro, qué aspecto de mejoría, de cómo retomar, de reposicionarse, porque era además una de las carreras más reconocidas
en el país y como que se reposicionó mucho, pero siento que si no damos el siguiente brinco se agota. O sea, si no damos el siguiente brinco de, bueno, sí, ok, sí, ahí está, y cuáles son los ejes que sostienen ese trabajo del profesor de preescolar, que además debe como llegar hasta los primeros años de primaria, entonces se agota. Entonces no se angustien demasiado, no se angustien, más bien díganos qué necesitan. Si necesitan otra semana, si necesitan 15 días, si todos tienen que vivir aquí un mes, si son estos y los otros. Sí, o sea, nada más díganos y nosotros lo accionamos. Mi pregunta es específicamente con relación a las competencias genéricas. ¿Qué papel juegan en los cursos? ¿Hay una relación directa? ¿Es transversal? ¿Tiene que ver con el método? ¿Hay que describirla en cada curso? Las competencias genéricas acompañan a las otras. Normalmente se enuncian también y las competencias genéricas no tienen esta correspondencia así tan directa de que en esta asignatura esta competencia. Trabajamos fundamentalmente con las unidades de competencia. Eventualmente sí puede haber un curso que atienda a una competencia específica, pero es muy raro. Entonces, generalmente lo que tenemos son combinaciones de unidades de competencia, tanto genéricas como específicas, profesionales en este caso, en la integración de los distintos cursos. Ya no les enseñamos una propuesta de estructura de curso. Digamos que en estas estructuras o propuestas de estructura ya de presentación de los cursos, lo que se trata de no perder es la relación del curso con las competencias, tanto genéricas como profesionales que se van a atender. Y lo que se convierte como en el eje alrededor del cual se construye el curso sería un conjunto de unidades de competencia, ¿sí? Pero que derivan de distintas competencias. Entonces lo van a ver en alguna de las distintas propuestas que también les vamos a mostrar en algún momento. Y por ejemplo, un poco en términos de organización, si estamos hablando de un conjunto de unidades de competencia que arman competencias diversas, sí podríamos identificar las competencias genéricas y profesionales para no perdernos, ¿no? Tenemos aquí cualquier unidad de competencia, una que dice coordina actividades didácticas haciendo uso del aula de medios. Entonces, cuando yo hablo de que coordina actividades didácticas haciendo uso del aula de medios, yo tengo ahí una serie de unidades de competencia que tienen que ver con el uso de las TIC, que tienen que ver con la planeación, que tienen que ver con la especificidad de la informática y de los recursos de informática con que se van a trabajar, ¿sí? Eso lo tengo que hacer además cuidando el equipo que estoy utilizando, cuidando que quien está trabajando pues no corte y pegue la información y que la presente como propia, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de elementos es el que me va a permitir articular y no viene de una sola competencia, ¿sí? Ni se relaciona exclusivamente con cierto tipo de contenido, sea conceptual, procedimental, etcétera. ¿Sí? Lo que tiene la competencia es este carácter integrador siempre de distintos elementos. Ahora, las competencias genéricas. Nos interesa que también tengan sus unidades de competencia porque las competencias genéricas tienen nivel, pueden ser transversales. Por ejemplo, cuando hablamos del uso de una segunda lengua, ¿sí? No es lo mismo usar la segunda lengua en el segundo semestre que usarla en el quinto semestre, ¿sí? Aunque esté enunciada igual, pero ya la dimensión, es decir, estas condiciones de la competencia son diferentes. Entonces, ahí tampoco podría yo decir que todo el aprendizaje de una segunda lengua se va a dar en un solo espacio, ¿no? Requiere de un proceso y por eso tiene distintos niveles en los cursos en los que los vamos a utilizar.
Ya, porque bueno, una cosa que estaba generando un poquito de discusión es que, bueno, si las competencias genéricas están en varias unidades, bueno, pues no las identifiquemos en ningún lado. Y si no las indicamos en ningún lado, mi pregunta es, ¿para qué las expresamos en el currículo si no se van a ver de manera explícita en alguna parte de la malla? Las vas a ver en toda la malla o en partes específicas de la malla. Pero no sé cuál es la dificultad que tienen con esto. Tienes un enunciado de competencias genéricas, tienes su desagregación en unidades de competencia también, igual que las profesionales las vas a escribir a un determinado curso y las tienes que trabajar y las tienes que evaluar. Igual tienen el mismo tratamiento que las otras. Se identifican. Se identifican también, o sea, están puestas. Por Es que, supuesto. ¿cómo saber dónde se ubican las competencias genéricas? Por ejemplo, si tú estás hablando de tecnologías que tiene que utilizar los recursos de las tecnologías de la información, bla, bla, como competencia genérica, en los espacios curriculares, los que sean, tú tienes que proponer como parte de las actividades de aprendizaje de enseñanza, ¿sí?, alguna que obligue a que el estudiante utilice la computadora para presentar algún trabajo y tienes que evaluar no solamente el contenido del trabajo que hizo en la computadora, sino cómo usó los recursos de cómputo. Ahí estoy promoviendo que se desarrolle la competencia genérica y también la estoy evaluando. Entonces, donde lo vas a ver a lo mejor no tan explícitamente como la profesional, lo puedes ver de manera más clara en las metodologías, en las técnicas de aprendizaje y de enseñanza que vas a usar y en las evidencias, en los criterios de desempeño de las evidencias, en cómo vas a evaluar. El trabajo en equipo, ¿qué quiere decir? Se tiene que poder traducir en ciertos indicadores de desempeño del estudiante y de sus compañeros, ¿no? Cuando tú les pides que realicen una determinada actividad en grupo, ¿sí?, estás promoviendo el trabajo en equipo, pero tienes que saber si efectivamente ese trabajo en equipo fue trabajo en equipo o fue distribución racional del trabajo, ¿sí? Entonces, tienes que tener indicadores para saber si efectivamente se cumplió o no se cumplió. Y eso con todas las demás. Doctora, ya con lo que acaba de señalar, nada más como para concluir y que a mí en lo personal y a mi equipo nos quede claro. En el caso de las genéricas nos encontramos con un documento, ahora ya le entendí, las genéricas también implican unidades de competencia. Las hojas que recibimos, las unidades de competencia, ¿eso las hizo usted? ¿Mandé? ¿Esas las hizo usted, las unidades de competencia? Las hicimos entre todos. Es que como nosotros teníamos más la idea de haber participado en las unidades de competencia de las profesionales, por eso desde el principio dijimos, ¿quién sabe quién hizo esto? Y empezamos a no tomarlas en cuenta. Bueno, ok, entonces ya lo asumimos. Las genéricas también tienen unidades de competencia. Que todo el trabajo es un trabajo en equipo, es el trabajo de las distintas comisiones que han participado. Yo creo que en este momento ya es muy difícil decir quién hizo qué. Es nuestro, no, ahí no hay problema. Todos somos culpables en un momento dado. Así es, no se preocupe. Ahora, la otra cuestión es que el mismo procedimiento de tratamiento, de desglose de las competencias profesionales recibe cualquier otra competencia. Perfecto. ¿Sí? Ok. No es que nada más las mencione porque es un trámite. Claro. ¿Sí? Aunque en algunas instituciones, cuando se trabaja con esas competencias, dicen que son de relleno. No son de relleno, bien, porque son competencias que en algunas instituciones le dan identidad a las carreras, le dan identidad a los egresados de las instituciones. Por ejemplo, ser emprendedor. Claro. Es un sello del Tecnológico de Monterrey, quién sabe si será o no, pero ser emprendedor es una competencia genérica, ¿sí?, que se va expresando en distintos espacios curriculares a través del tipo de actividad que le piden, a través de productos que ellos tienen que entregar, a través de un desempeño que muestran en ciertos espacios, ¿sí? Allí yo sé cuándo es alguien que egresó del TEC, así es, ¿sí?, en el mejor o en el peor de los sentidos, así es, ¿sí?, pero yo puedo saber eso, ¿sí? Bien. Lo mismo cuando estamos en algo, a lo mejor en alguna institución de vocación religiosa, ¿sí? Tienen algo que tiene que ver con estas competencias
que no tienen una relación tan directa con ciertos campos de conocimiento, con ciertas habilidades profesionales, ¿sí? Pero que sí me están marcando la forma en que la institución también refleja ciertos valores, ciertas actitudes, ciertas habilidades, etcétera, ¿sí? Por eso el carácter transversal, es que habíamos acudido a la definición de Zabalza y aludía que era transversal. Entonces, me parece, lo que nosotros habíamos puntualizado, y creo que usted también lo deja claro, es que en algún momento las genéricas pueden volverse criterios de orientación, Por supuesto. atraviesan y Ahora, ayudarían metodológicamente también. es un riesgo empezar a incorporar criterios como los de transversalidad, ¿sí? Porque entonces parece como que es algo que tiene que estar en todas partes Sí. y no todo puede estar en todas partes. Bien. ¿Sí? Hay modalidades, hay criterios para trabajar transversalmente, ¿sí? Pero yo diría que no es el momento de complicarnos todavía, ¿no? Yo creo que lo importante es que sepamos que también se tienen que derivar, tienen Bien. sus unidades de competencia y que se tienen que asociar con las otras y que se va a ver cuando yo proponga mis estrategias, mis Bien. metodologías de enseñanza y de aprendizaje y sobre todo en mi evaluación, ¿m? Porque yo tengo que tener evidencia de que se cumplieron las dos. Se van a conjugar en otro momento. Digamos que cuando yo estoy, como les comentaba con esta, de que actúa con sentido ético en su ejercicio profesional, eso tiene que ver con una competencia profesional, con Sí. un ámbito, ¿sí? Pero tiene que ver también con competencias genéricas, Claro. ¿no? De actuar con sentido ético, etcétera, etcétera. O- Entonces, siempre van a aparecer. Ok. Otra pregunta, doctora, en relación con los créditos, en relación a la malla curricular con la que contamos ahorita, algunos habíamos apreciado que se extiende horizontalmente a 10 semestres, pero entonces también hay una, perdóneme la expresión, achatamiento, porque nos vamos a 20 o en algunos momentos a 25 o a 27 horas y ya están asignados los créditos. Los criterios en principio están asignados ya, Así es. ¿sí? Entonces hay un número, o sea, por ejemplo, en eso ya están asignados. Ahorita yo no podría pensar, ay, mira, primer semestre le agrego 2 espacios curriculares más, porque entonces empiezo a desbalancear por lo menos ya una Digamos que determinación. no estamos hablando de una cuadrícula, Así es. ¿sí? Estamos hablando de la cantidad de tiempo que el estudiante va a dedicarle a trabajar en aula y que como también tiene un espacio en donde va a ir a hacer observación de la práctica, también necesita tiempo, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo que en algunos semestres hay más carga que en otros semestres, ¿sí? Lo que se ha tratado es de que, a diferencia de los planes tradicionales, no estemos exagerando, ¿sí? En el tiempo que el estudiante tiene que estar, por ejemplo, en aula, ¿sí? El hecho de que yo esté enseñando aquí, como decían algunas de mis estudiantes en la pedagógica, con el rollo mareador del profe, no quiere decir que esté aprendiendo, ¿sí? Puede aprender de otra manera. Entonces, ¿para qué lo tengo 10 horas en aula? ¿Sí? Cuando hay otras posibilidades de trabajo mucho más ricas y mucho más enriquecedoras, mucho más significativas para ellos, ¿sí? Entonces, la idea del crédito, como les comentaba, ya no mide la cantidad de horas que pasa sentado oyendo al maestro, ¿sí? Sino la cantidad de horas en que se va a dedicar a cumplir las tareas, las evidencias que van a mostrar que logra o no ciertas competencias, ¿sí? Ese es parte de los cambios que ahorita tenemos, ¿sí? Y no vamos a tener a fuerza 5 materias cada semestre. Pues a lo mejor yo puedo tener, les diría exagerando, una sola materia en un semestre. ¿Por qué no? ¿Sí? Yo puedo tener un módulo que trabaje sobre una serie de elementos y va a ser a lo único que se van a dedicar todo el semestre. O van a hacer un taller de proyectos y nada más van a hacer eso. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero estamos muy pegados a un modelo en donde a fuerza tiene que ir, a fuerza tiene que asistir, a fuerza tiene que una serie de cosas, ¿sí? Evidentemente, como ya se ha comentado, hay restricciones, ¿sí? Digamos que no podemos movernos de cualquier manera porque estamos en un sistema que es centralizado, en fin. Si yo fuera una universidad autónoma, pues yo lo pongo como yo quiera.
pero no es así. Entonces, considerando que hay todas esas restricciones, ¿qué podemos hacer que efectivamente cambie un poco el perfil que van a lograr o que esperamos que logren los estudiantes? Bueno, respecto a esto de las competencias generales o genéricas, una de las cosas que discutíamos en este equipo, las ventajas que tiene en cuanto al trabajo colegiado, por ejemplo, los maestros en el programa, en el plan de estudios actual, al maestro de estrategias para el estudio y la comunicación le carga la responsabilidad de todo el desarrollo de habilidades intelectuales específicas, porque dice, desde ahí se tienen que desarrollar, el maestro no ha trabajado en eso. A mí me parece que estas competencias genéricas son las que equivaldrían a lo que se tiene que trabajar, como usted bien señalaba, yo estoy de acuerdo, en cualquier curso, independientemente del contenido que yo esté manejando, son competencias que yo tengo que estar cuidando y que yo, maestro de cualquier asignatura, tendría que tomar, sobre todo en mi plan de evaluación, si es que yo las tengo consideradas. Habrá maestros que no lo hacen porque no las tienen explícitas, porque ni siquiera las visualizan, y el hecho de tenerlas presentes, escritas, eso hace que de ahí se puedan retomar para poder hacer ese plan de evaluación. Entonces, a mí me parece que es algo de lo más importante, porque además son competencias que no solamente tienen que ver con habilidades intelectuales, tiene que ver con cuestiones afectivas, sociales, de gestión, o sea, de moverte física, intelectualmente ante distintas tareas. Entonces yo creo que son de las más importantes, pero lo importante es, como decía una compañera aquí del equipo, que también se tendrían que convertir en principios de intervención docente por parte de nosotros formadores, no nada más esperar verlas en los estudiantes futuros maestros, sino tendríamos que evaluar el que para que nosotros podamos desarrollarlas tienen que estar en nosotros y tienen que ser explícitas. A mí no me toca evaluar la ortografía, ¿sí? A mí para nada me toca ver si está bien redactado, ¿no? A mí no me toca encargarles lecturas en otro idioma. Entonces, como no nos toca nada, pues ni podemos hablar inglés al final de 10 cursos, ni sabemos usar la computadora y seguimos con N cantidad de faltas de ortografía y fuistes y vistes, ni siquiera podemos hablar correctamente, ¿sí? Porque no nos toca nada, porque no son mis competencias de mi clase. Entonces, yo creo que es evidente que eso tiene ya que cambiar y nos tenemos que responsabilizar por más cosas. La pregunta que yo haría ya a los diferentes equipos es si con las discusiones que hemos tenido, con la presentación de la doctora Ofelia y las preguntas que se han respondido, si ya tenemos claro el objetivo final del trabajo que tenemos que realizar. El tronco común puede ser tan largo o tan corto como ustedes quieran. Digo, pero aquí en esta propuesta no estamos hablando de tronco común. Okay. Lo que tenemos en común son las competencias, Exacto. pero no en términos de la organización del plan de estudios. Y yo creo que con las discusiones que hemos tenido en los diferentes equipos estamos tendiendo, porque la visión que estamos discutiendo es educación básica. Yo creo que está quedando claro esa parte. Yo nada más un comentario muy general en función a un comentario que se hizo hace un rato. Creo que en muchas ocasiones los mismos docentes somos los primeros que peleamos el por qué nos imponen los planes o el plan y programas de estudio. Y ahora que se nos da la oportunidad, al contrario, creo yo que tenemos muchas herramientas. A lo mejor hay quien puede pulir el diseño, pero en contenido creo que somos de los mejores para poder diseñar. ¿En qué sentido? Tenemos la experiencia y principalmente conocemos qué dio y qué no dio resultado, y de ahí esa puede ser una fortaleza muy grande. Entonces, aprovechar más bien este espacio en ese sentido. Gracias. Okay. La parte sustantiva de cómo va a quedar los diferentes profundidad es lo que comenzaba en la mañana, que una vez visualizando de una manera más completa una malla y rutas de trabajo que tienen esa malla, sí nos permitiría revisar muy puntualmente los elementos que tendrían que tener en ese espacio curricular, porque ya tendríamos una visión muchísimo más amplia de estar espacio curricular, espacio curricular, espacio curricular, sino más bien la visión amplia que tiene que ver con este nivel de discusión, ¿sí? Valdría la pena considerar que
hay una solución de continuidad entre los distintos niveles del sistema educativo, ¿sí? Que el hecho de que estemos en preescolar no quiere decir que no sepamos nada de primaria y los de primaria no sepan nada de preescolar y así con secundaria. Entonces, que no puede haber una ruptura tan radical entre las propuestas curriculares de los diferentes niveles. Yo creo que hay énfasis, hay matices, hay algunas particularidades, pero así como decir que vamos a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que hicieron los de primaria, pues yo lo quisiera ver, ¿sí? No creo, pero que sí tomemos en cuenta que estamos dentro del mismo sistema educativo, que hay una evolución en los niveles, ¿sí? Entonces, que no pensemos que vamos a así como a romper con lo que hay en los otros, ¿no? Nada más.